Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el drama nunca descansa y las noticias vuelan más rápido que un rumor de lavandería. Hoy, mis queridos detectives del corazón, nos sumergimos en un torbellino de emociones, chispas y explosiones. Porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que, últimamente, han estado en boca de todos, y no precisamente por sus actuaciones estelares. Así es, preparen sus palomitas, ajusten sus audífonos y agárrense fuerte porque el drama que vamos a desentrañar hoy es de aquellos que incendian las redes sociales y nos dejan con la mandíbula por el suelo. Sí, me refiero a esa famosa pelea que se ha viralizado y que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue un simple malentendido o hay algo más detrás de todo este revuelo? Hoy, como siempre, vamos a explorar cada detalle, vamos a analizar cada gesto y vamos a intentar, en la medida de lo posible, descifrar el misterio detrás de esta explosión mediática. Y por supuesto, los invitamos a que compartan sus propias teorías y opiniones en los comentarios. La caja de comentarios, como siempre, está abierta y lista para recibir sus jugosas especulaciones y análisis. No se corten, aquí todos somos detectives aficionados. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, recuerden que este canal vive de su apoyo, de sus likes y de su fidelidad. Así que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso y únanse a esta gran familia de apasionados por el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el drama. Y no se preocupen, mis queridos detectives, que vamos a desglosar este culebrón con el rigor de un forense, pero con el toque de chispa y humor que nos caracteriza. El idilio de Hande y Kerem, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, nació en el set de grabación. Su química en pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que, para alegría de sus fans, se materializó en un romance de carne y hueso. Los vimos derrochando amor en alfombras rojas, compartiendo momentos especiales en sus redes sociales y, claro, protagonizando una de las series más exitosas del momento. Esa telenovela que, si no la han visto, corran a buscarla porque fue el caldo de cultivo perfecto para este romance de ensueño que todos creímos que duraría para siempre. Los besos robados, las miradas cómplices, los comentarios en redes sociales llenos de corazones. Todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno, un amor perfecto y envidiable. Eran la pareja del momento, el ejemplo de que el amor de telenovela podía hacerse realidad. ¡Ay, el amor! Ese sentimiento que nos hace suspirar, soñar y, en ocasiones, nos rompe el corazón. Pero como suele suceder, las apariencias engañan y detrás de las sonrisas y los abrazos, comenzaron a surgir rumores de tensiones, de discusiones y, finalmente, de una explosión que dejó a todos boquiabiertos. Los chismes empezaron a correr como pólvora, pequeñas fricciones que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco fueron construyendo la tormenta perfecta. La chispa que incendió las redes, como seguramente ya saben, fue un vídeo que se filtró y que rápidamente se hizo viral. Ese vídeo que seguramente ya tienen en bucle en sus teléfonos y que ha sido analizado hasta la saciedad. En él se podía ver a Hande y Kerem, aparentemente en un momento de tensión, discutiendo acaloradamente. Los detalles de la conversación eran difíciles de discernir, las palabras se perdían entre el ruido ambiente, pero la intensidad de la situación era palpable, dejando claro que algo no andaba bien entre ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo, la incomodidad era evidente. Las miradas, los gestos, todo delataba que no estaban precisamente en la mejor etapa de su relación. La especulación no se hizo esperar y las redes sociales estallaron en un mar de comentarios, teorías y, por supuesto, mucho drama. Los hashtags se hicieron tendencia, los memes inundaron internet y todos queríamos saber qué demonios había pasado entre la pareja de moda. Algunos apuntaban a una crisis en la relación, a un bache en el camino que, como toda pareja, deben superar. Otros hablaban de desacuerdos profesionales, de ambiciones que chocaban y de visiones diferentes sobre el futuro. Y algunos incluso se aventuraban a afirmar que la relación había llegado a su fin, que el cuento de hadas había terminado y que, en su lugar, nos quedaba un culebrón de proporciones épicas. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque lo cierto es que, más allá del vídeo, no ha habido ninguna confirmación oficial ni por parte de Hande ni de Kerem. Los dos han preferido el silencio, el misterio, la intriga. Ambos han
Nido un perfil bajo, evitando dar declaraciones y dejando que el revuelo se calme por sí solo. Se han escondido tras un muro de silencio, alimentando aún más la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. No han emitido ningún comunicado, no han dado entrevistas, no han publicado nada en redes sociales que pueda arrojar luz sobre el asunto. Esta falta de información, sin embargo, no ha hecho más que alimentar la especulación y las teorías, haciendo que el misterio se vuelva aún más intrigante. La falta de transparencia ha sido como gasolina para el fuego de los rumores, cada día surgía una nueva teoría, una nueva interpretación, un nuevo giro en la trama. El silencio, en este caso, ha sido más elocuente que cualquier palabra. Los fans, por supuesto, no se han quedado de brazos cruzados. Ellos son los verdaderos detectives de esta historia, los que han escudriñado cada detalle en busca de la verdad. Han analizado el vídeo hasta el cansancio, buscando pistas en cada gesto, en cada mirada y en cada entonación de voz. Han ralentizado las imágenes, han escuchado los audios una y otra vez, han buscado cualquier indicio que les pueda dar la clave del misterio. Algunos han notado que Ande parecía visiblemente molesta, que su lenguaje corporal denotaba incomodidad y frustración. Otros han percibido a Kerem como frustrado y a la defensiva, como si estuviera intentando justificarse o defender su postura. Los expertos en lenguaje corporal también han aportado su granito de arena, interpretando los gestos y posturas de ambos en busca de pistas sobre la naturaleza de la discusión. Han analizado sus expresiones faciales, sus movimientos corporales, su tono de voz, todo en busca de una respuesta. Y claro, las redes sociales se han inundado de teorías, desde las más plausibles hasta las más descabelladas. Los foros de fans se han convertido en verdaderos centros de investigación, donde cada día se comparten nuevas hipótesis y se discuten los detalles con pasión y vehemencia. Una de las teorías más populares apunta a un desacuerdo profesional. Se rumorea que Ande y Kerem, además de su relación personal, también tienen proyectos laborales en común, y que una diferencia de opiniones sobre la dirección de esos proyectos podría haber desencadenado la pelea. Se habla de un proyecto que tenían entre manos y que se ha convertido en el detonante de la discordia. Algunos dicen que no se ponían de acuerdo en el guión, otros en el presupuesto, otros en la dirección artística. Al parecer, tenían visiones muy diferentes sobre cómo abordar este proyecto y estas diferencias se han trasladado a su relación personal. Otra teoría, que ha ganado fuerza en las últimas semanas, habla de celos e inseguridades. Algunos aseguran que ambos son personas muy celosas y que al ser figuras públicas constantemente expuestas a la mirada de los demás, las inseguridades podrían haber jugado un papel importante en la crisis. Los celos, ese monstruo de ojos verdes que puede destruir hasta la más sólida de las relaciones. Se especula con que uno de los dos no toleraba la atención que el otro recibía, que las escenas románticas en el trabajo generaban desconfianza y que estas inseguridades fueron minando su relación. Y luego están las teorías más conspiranoicas, aquellas que hablan de montajes, de campañas publicitarias y de estrategias de marketing para generar más atención. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, nada es imposible. Algunos aseguran que todo es un teatro, una puesta en escena para generar expectación y atraer más público a sus proyectos. Dicen que es una forma de mantenerlos en el candelero, que la polémica es el mejor aliado de la fama. Pero quién sabe. En este mundo las teorías de la conspiración siempre tienen su lugar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como les dije al principio, la verdad es que no lo sabemos con certeza. La verdad se esconde tras el misterio, tras el silencio de los protagonistas. Lo que sí sabemos es que la relación entre Ande y Kerem ha sido siempre objeto de mucha atención mediática y que, por lo tanto, cualquier pequeño detalle se convierte en noticia y alimenta la especulación. Su romance siempre ha estado en el punto de mira de los medios, cada gesto, cada mirada, cada declaración eran analizados con lupa. Es importante recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y emociones, que también tienen derecho a su privacidad y a resolver sus problemas de manera personal. Detrás de la fachada de la fama, se encuentran seres humanos de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus penas. Tienen derecho a equivocarse, a discutir, a reconciliarse, sin tener que dar explicaciones a nadie. La reacción de los fans, por supuesto, ha sido diversa. Los fans son el corazón de la fama, el motor que impulsa a las celebridades. Algunos han expresado su apoyo incondicional a la pareja, pidiendo respeto y privacidad para ambos. Han
Creado campañas en redes sociales pidiendo que se respete su intimidad, que se les dé tiempo para resolver sus problemas y que se evite la especulación. Otros, sin embargo, no han dudado en expresar su decepción y su frustración, llegando incluso a criticar duramente a ambos por lo que consideran un comportamiento inmaduro. Se sienten traicionados, decepcionados con la imagen que tenían de la pareja, como si les hubieran arrebatado un sueño. Y luego están los más pragmáticos, aquellos que han preferido mantenerse al margen, esperando que la situación se calme y que la verdad salga a la luz por sí sola. Son los que observan desde la distancia, esperando a que se aclaren las cosas, sin tomar partido, sin juzgar a nadie. Pero más allá de la polémica y el escándalo, este episodio nos recuerda algo importante, que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde fuera, pueden ser complicadas y llenas de altibajos. Que la vida no es una telenovela y que, por lo tanto, es natural que haya desacuerdos y momentos de tensión. Que el amor no es un camino de rosas, sino un viaje lleno de obstáculos, desafíos y sorpresas. Y que, como sociedad, debemos aprender a respetar la privacidad de los demás y a no juzgar sin conocer todos los detalles de la situación. Que no podemos dejarnos llevar por las apariencias, que detrás de las sonrisas puede haber lágrimas y que no debemos sacar conclusiones precipitadas sin tener toda la información. Es verdad que nos encanta el drama, que nos encanta el chisme y que nos encanta especular sobre la vida de nuestros ídolos. Es parte de la naturaleza humana sentir curiosidad por la vida de los demás, especialmente de aquellos que admiramos. Pero también es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propios desafíos. Y que en lugar de alimentar el escándalo y la especulación, quizás deberíamos aprender a ser más empáticos y a respetar sus decisiones, por más que no las entendamos o no las compartamos. Que no debemos convertirnos en jueces implacables, sino en observadores comprensivos y respetuosos. La relación entre Hande y Kerem, como muchas otras relaciones en el mundo del espectáculo, ha sido una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad y momentos de tensión. Han pasado por la gloria y la miseria, por los aplausos y las críticas, por los momentos de éxtasis y los momentos de desilusión. Y aunque el vídeo viral haya generado mucha polémica, también ha servido para recordarnos que las relaciones son trabajo, son esfuerzo y, sobre todo, son respeto. Y que, en última instancia, solo ellos tienen el poder de decidir qué camino quieren tomar y si están dispuestos a luchar por su amor, o a dejarlo ir. Que son los dueños de su destino, los que tienen la última palabra sobre su relación. En este punto es importante destacar que a pesar de la crisis, Hande y Kerem han continuado con sus proyectos profesionales, demostrando que son personas profesionales y comprometidas con su trabajo. A pesar de los rumores, a pesar de la polémica, han demostrado que su profesionalismo está por encima de cualquier problema personal. Han sabido separar la vida personal de la vida laboral, algo que, sin duda, habla muy bien de ellos. Han seguido grabando sus series, han seguido asistiendo a eventos públicos y han seguido interactuando con sus fans en redes sociales, aunque de manera más discreta. Han mantenido la compostura, han actuado con profesionalidad y han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. Este comportamiento, a pesar de la polémica, demuestra su madurez y su profesionalismo. Es evidente que pase lo que pase, ambos están decididos a seguir adelante con sus carreras y a no dejar que la situación personal afecte su trabajo. Y esto, sin duda, es algo que merece reconocimiento. Demuestra que son personas responsables, que se toman en serio su trabajo y que no dejarán que sus problemas personales interfieran en su desarrollo profesional. Por supuesto, la incógnita sigue en el aire. ¿Qué pasará con su relación? ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán sus caminos por separado? Solo el tiempo dirá. El tiempo es el mejor juez, el que tiene la última palabra. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir especulando y, por supuesto, seguir disfrutando de sus actuaciones, tanto en pantalla como fuera de ella. Seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada declaración, en busca de pistas que nos permitan descifrar el misterio de su relación. El drama entre Hande y Kerem ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en las últimas semanas y ha demostrado, una vez más, el poder de las redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida de las personas. Han sido testigos de cómo un pequeño problema puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas, cómo los rumores pueden propagarse a la velocidad de la luz y cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Pero también nos ha recordado que en el fondo todos somos humanos,
todos cometemos errores y todos merecemos respeto y comprensión. Y que en lugar de alimentar el chisme y el escándalo, deberíamos enfocarnos en ser más empáticos y comprensivos con los demás, especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Deberíamos ser más tolerantes, más compasivos, más humanos. Y así, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestra exploración del drama entre Hande y Kerem. Hemos analizado cada detalle, hemos sopesado cada teoría y hemos llegado a la conclusión de que en este caso, la verdad es un misterio que solo el tiempo podrá revelar. Hemos visto cómo una simple pelea puede convertirse en un fenómeno viral, cómo las redes sociales pueden alimentar el drama y cómo la vida de las personas públicas puede ser objeto de especulación y controversia. Hemos sido testigos de cómo la fama puede ser una bendición y una maldición, cómo la vida de los famosos es una constante exposición a los ojos del mundo. Hemos aprendido que detrás de las sonrisas y los abrazos, puede haber tensiones y desacuerdos, que las relaciones son complicadas y que no todo es lo que parece. Y hemos recordado que como sociedad, debemos aprender a ser más empáticos y a respetar la privacidad de los demás, incluso de aquellos que están constantemente bajo el escrutinio público. Que no debemos olvidar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos con sus problemas y sus sentimientos. Y aunque la incógnita sobre el futuro de Hande y Kerem sigue en el aire, una cosa es segura, que el drama, el chisme y la especulación seguirán siendo parte del mundo del espectáculo. Y que mientras haya noticias que comentar, nosotros estaremos aquí para analizar cada detalle, para desentrañar cada misterio y para mantenerlos informados de todo lo que sucede en este apasionante universo. El mundo del espectáculo es una fuente inagotable de noticias, de rumores, de historias de amor y desamor, de éxitos y fracasos. Y nosotros estaremos aquí para contarlo todo con el toque de humor y la chispa que nos caracteriza. Así que, mis queridos detectives del corazón, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. He puesto todo mi corazón en este análisis, en este relato, en este intento de descifrar el misterio. Y recuerden, el drama no termina aquí, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. El mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas para nosotros y nosotros siempre estaremos aquí para descubrirlas. Quiero agradecerles de todo corazón por su compañía, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran familia de apasionados por el chisme. Gracias por su fidelidad, por su apoyo, por sus comentarios y por hacer de este canal lo que es. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, a que compartan sus teorías y a que me cuenten qué les pareció este vídeo. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a seguir mejorando cada día. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué les ha parecido este análisis y si tienen alguna teoría que quieran compartir. Y antes de despedirme, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. Su apoyo es el motor de este canal y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Su like, su comentario, su suscripción son el combustible que alimenta mi pasión y me impulsa a seguir adelante. Así que con esto dicho me despido por hoy, pero recuerden que nos veremos muy pronto con más drama, más chisme y más entretenimiento. Hasta la próxima, familia de chismosos. Y no olviden mantenerse curiosos y apasionados por el mundo del espectáculo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos sus mayores fans.